Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este día jueves vocacional. Rogamos al Padre del Cielo para que Él nos siga regalando abundantes vocaciones. También oramos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, diáconos y todos aquellos que se comprometen con llevar el mensaje de la palabra de Dios a todo lugar y en todo tiempo. El Evangelio de hoy nos presenta la escena de la mujer pecadora, pues así la refiere tanto el autor Lucas como el personaje Simón, quien invitó a Jesús a cenar a su casa. Dice: es una mujer pecadora. Si éste supiera quién es el que lo está tocando, si fuera un profeta, sabría que es una mujer pecadora. El texto se desarrolla en esa escena de la casa, en el ambiente de la familia, donde Jesús llega, donde Jesús es invitado. Lucas también nos presenta a Jesús como un hombre muy social o muy sociable, a ese hombre que acepta invitaciones a cenar, acepta invitaciones también a la sinagoga, a predicar la palabra de Dios y a compartir con las autoridades de su tiempo. Ese es Lucas, el que nos presenta a Jesús incluso predicando la palabra de Dios en la sinagoga. Hoy lo presenta aquí en este ambiente de familia, de casa, en un ambiente cerrado, en un círculo de amigos. Y ahí es donde viene la mujer y empieza inmediatamente a limpiarle los pies a Jesús. Dice que llora su pecado. Es una escena bonita donde dice: desde que la mujer entró, se puso a los pies de Jesús y con sus lágrimas le regaba los pies. Es decir, la mujer sentía dolor por el pecado, reconocía en Jesús al Mesías, al Salvador, y por lo tanto, delante de la presencia de aquel que le puede regalar la salvación, pues la mujer se siente compungida en su corazón y hay deseo de liberar, de sanar. Producto de ese deseo de sanar son las lágrimas. Y así es como Jesús lo va a reconocer más adelante. La mujer tenía deseos del encuentro personal con el Señor y al encontrarlo, al recibirlo, pues tiene ese deseo de limpiar su interior, su corazón, y lo hace por medio de las lágrimas. También está el otro momento donde la mujer con sus cabellos enjugaba los pies de Jesús. Toda una escena, porque hay una costumbre: cuando alguien es invitado, pues el invitado hace lo que Jesús le dijo a Simón, el que lo invitó. Le dice, si él, pensando en su interior, si Jesús fuera un profeta, por lo menos sabría que esta mujer es una pecadora. Sin embargo, Jesús se queda mirando el comportamiento del fariseo y luego le dice: ven para acá, Simón, que tengo algo que decirte. ¿Ves a esta mujer? Y efectivamente, pues ella estaba a los pies del maestro. Cuando yo llegué a tu casa, tú no pusiste agua para que yo me lavara los pies. Costumbre de los judíos: cuando alguien llega a la casa, lo primero que se hace es ofrecerle
agua para lavar los pies. Recordemos el ambiente, se utilizaba la sandalia, no se utilizaba el calzado que hoy en día nosotros utilizamos, y lo primero era limpiar, purificar los pies para luego ingresar al interior de la casa, secarlos y luego ungirlos con un aceite, dando la bienvenida al hogar. Simón olvidó estos detalles, digamos, era como una fiesta o un banquete, una invitación como muy entre amigos, y él olvidó estos detalles. En cambio, Jesús aprovecha para decir, pues ves esta mujer, desde que yo entré, ella en vez de agua, con sus lágrimas ha lavado mis pies, en vez de ungirme la cabeza, me ha ungido los pies con perfume. Todo esto sucede para recordar luego la escena del perdón. Entonces dice, a propósito de esto te pregunto, Simón, había unas personas que le debían al amo, y uno le debía 500 y el otro le debía 50. Pero el amo, como vio que ninguno de los dos tenía con qué pagar, entonces decidió perdonarlo a los dos. ¿Cuál de los dos ama más a aquel señor que les perdonó la deuda? Y Simón responde bien, supongo, Señor, que al que más le perdonó. Ha respondido bien, así es esta mujer. En ella encontré arrepentimiento, en ella encontré el deseo de cambio, en ella encontré el deseo de encontrarse con Dios. En cambio, en ti no hay arrepentimiento de tus pecados. Es más, ni siquiera has reconocido a Jesús como el Mesías, como el Salvador. La invitación del Señor en este día, pues, mis hermanos, es a vivir y a encontrarnos plenamente con el Señor, a tener una liberación y una purificación desde el interior, a sentir dolor por nuestros pecados, porque en ocasiones confesamos pero no sentimos dolor, o en muchas ocasiones confesamos y no hay arrepentimiento. Que sea el Señor el que derrame su abundante espíritu sobre nosotros, nos sintamos amados por Dios y a la vez con el deseo de cambiar. Cuando uno le aman, por eso Jesús dice, pues al que más se le ama, más se le perdona. Y así se sintió esta mujer, muy amada de parte de Dios, y por eso también se sintió perdonada. Así termina diciendo el Evangelio, tu fe te ha salvado, vete en paz. Te ha salvado de ese pecado que de pronto tenía en el interior, como todo el mundo lo decía. Tu fe te ha salvado. Hoy es la palabra de Jesús en aquel que de verdad busca con un sincero corazón la palabra de Dios para tener limpieza y purificación, y para luego salir a dar testimonio de la palabra de Dios, que es vida eterna y salvación. Roguemos por nuestros hermanos que nos piden que oremos por ellos, los que están enfermos en las clínicas, los hospitales, por los encarcelados, por los tristes, los afligidos y por tantas personas que están necesitadas de Dios. También rogamos por nuestros hermanos que cumplen años en este día. Dios y la Santísima Virgen María los llene de consuelo, de amor y de bendición. También a nuestros hermanos que han descansado en la paz de Cristo. Sea el Señor el que los admita en la asamblea de los santos y elegidos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan.